puedes llegar a la conclusión de que realmente a ti la medicina no te interesaba, pero que, digamos, tu propia historia, tus propios problemas de salud fueron los que te animaron a cambiar esa visión y decir, bueno, pues yo creo que a lo mejor esto sí que me va a interesar y voy a estudiar medicina. Exacto. Lo que pasa es que luego no veas la de veces que me arrepentí en la carrera. O sea, pensaba, tuve como 3 crisis de carrera porque yo decía, es que esto no es lo que yo... O sea, yo empecé ahí, ¿no? Para estudiar, para encontrar una causa. Y luego en la carrera, o sea, no encontré... O sea, era más... ¿no? Estudiábamos el intestino irritable y era como el cajón desastre, ¿no? O sea, yo sabía que había algo más detrás de ese intestino, o sea, obviamente sabía que mi sistema nervioso pues influía, ¿no? Porque yo soy una persona bastante nerviosa, pero sabía que había más cosas, entonces, claro, me decepcionaba, la carrera era como una decepción tras otra, ¿no? O sea, y lo pasé bastante mal. Lo que pasa es que luego, pues como yo nunca me canso, ¿no? Y siempre estoy como leyendo otras cosas, entonces pues fue ahí cuando a través de unos vídeos de YouTube encontré diferentes escuelas de psiconeuroinmunología y fue haciendo el Erasmus, porque ya me fui al Erasmus y dije, mira, me voy a ver si esto me ayuda, ¿no? Y me fui un año pues a Eslovenia y allí fue cuando como pues tenía yo, bueno, pues todavía como más, la verdad que estaba mucho peor a nivel intestinal. Ahí estaba muy, muy delgada, o sea, además me encontraba muy mal, tenía muchísimo insomnio, dormía 2 horas, tenía calambres musculares por las noches, por mucho magnesio que tomase, porque yo ya pues ahí tomaba suplementación, ¿no? Pero yo comía súper bien, llevaba una alimentación vegana, pero me suplementaba, una alimentación súper limpia, ecológica, pero bueno, o sea, no sé, me encontraba mal siempre, muy cansada, era una estudiante de Erasmus, pero yo no salía, o sea, no... Bueno, aparte de que nunca me ha gustado la fiesta y todo ese rollo universitario, pero vamos, que llevaba una vida de monja, no hacía y me seguía encontrando mal. Entonces fue ahí cuando empecé a ver los vídeos de PNI y entonces hablé con mis padres y les dije que yo quería hacer el máster. Y entonces hablé, bueno, pues me decanté por una escuela y entonces les escribí, les dije que si podía hacer el máster mientras estaba terminando la carrera, porque a mí me quedaban, eso era 4º de carrera cuando hice el Erasmus y me quedaban un par de años y empezarla en 5º, el máster. Y entonces, bueno, yo creo que por pesada me dijeron que sí. Y al no ser un máster, la verdad es que el que cogí no era universitario, con lo cual no tenía yo que tener ya la carrera terminada y lo iba a terminar al final al mismo tiempo y entonces me dijeron que sí, que no, que sin problema. Y entonces fue ahí cuando fue como entender toda mi vida. O sea, yo las primeras clases del máster que eran en Barcelona, me venía siempre en tren, ¿no? De Murcia a Barcelona, ahora estoy viviendo en Barcelona, pero... Y siempre me acuerdo que las primeras clases del máster todavía flipaba y llamaba a mi madre. Y le decía, es que ahora entiendo por qué tuve esto cuando nací, por qué no sé qué. Y claro, o sea, estaba... Bueno, yo soy la verdad una persona que me emociono fácil con estos temas y fue una pasada. Has mencionado que seguías durante una temporada una dieta vegana. No sé cuántos años sería, pero ¿podrías compartirnos por qué decidiste hacerte vegana en principio y cuáles fueron las causas también pues, para que dejaras de serlo? Porque realmente me parece que puede ser una historia interesante. Bueno, este es un tema delicado, entonces yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero, bueno, porque habrá mucha gente también que a lo mejor nos vea y sea vegetariana o vegana, pero yo al final el cambio lo hice por... Bueno, el ir a esa alimentación fue un poquito porque yo ahí en París me pasó que yo ya hacía yoga en Murcia y entonces allí pues no encontraba sitios de yoga, pero encontré un sitio de meditación. Y los chicos que lo llevaban tenían una empresa bastante conocida de quesos que allí todavía siguen produciendo y me hice muy amiga de ellos y bueno, pues al entrar en el mundillo pues luego también iba a charlas de alimentación vegetal y a talleres de cocina y entonces fue como todo mi grupo había mucha gente que era vegetariana o vegana. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que hay un movimiento animalista, por lo menos al mismo, cuando yo estaba ahí en París, hace, no sé si ya 9 años o más, que vivía allí. Y entonces, bueno, pues al final un poco todo como que me llevó a eso, ¿no? La verdad, y yo siempre me han encantado los animales y entonces empecé a verle sentido. Y la verdad es que
al dejar la carne, el pescado y bueno, otros alimentos, bueno, al final los lácteos yo ya no comía, ¿no? Pero huevo sí que seguía comiendo un poquito de vez en cuando, pero muy poco, o sea, no era cuando iba a casa de algún amigo o algo. Pero empecé a notar que las digestiones las hacía mucho más rápidas. Además es que no solamente fue por eso, sino que date cuenta que yo era intolerante, bueno, no lo he contado, ¿no? Pero yo no toleraba los lácteos en aquella época. Entonces allí en París era muy difícil ir a cualquier sitio e incluso unas verduras a la plancha porque todo lleva mantequilla, ¿no? Entonces no es un tópico, es verdad, no puedo... Lo puedo corroborar. Entonces, claro, ya que hice, incluso también no solamente fue por las amistades, sino que es que yo ya a comer, cuando salía ya a comer, iba, a mí que me encanta comer, como ya he comentado, ¿no? Pues yo quería probar la comida de ahí, entonces me iba a restaurantes veganos, porque es que ya ni los vegetarianos, o sea, para no tener el problema de la mantequilla o cualquier lácteo, cualquier queso. Entonces, notaba que las digestiones las hacía mucho más rápidas, que me encontraba mucho mejor, con más vitalidad. Y la piel la tenía estupenda y bueno, pues fue esos cambios los que me hicieron un poquito, yo estaba contenta y bueno, pues me guié un poquito por eso. Lo que pasa es que luego, al final, cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Y bueno, estuve 4 años con una alimentación vegana y no solamente la alimentación, ¿no? Sino que también todo lo que compraba, la ropa, intentaba ser también coherente con todo. Pero al final yo soy una persona muy perfeccionista y al final eso me di cuenta de que me hacía más daño y bueno, tuve también, lo pasé muy mal cuando tuve que volver, bueno, pues un poquito a enfrentarme a mí misma, ¿no? Y no solamente en el tema de la alimentación, sino a dejar y a intentar ser un poquito más flexible. Y bueno, pues eso me llevó a también introducir, bueno, eso y que empeoré a nivel intestinal. Yo ya dejé de tolerar legumbres, frutos secos, semillas, era imposible sacar proteína de una alimentación 100% vegetal y entonces fue ahí cuando decidí incorporar carne, pescado, huevos, siempre al principio de forma muy estricta, ¿no? Solo consumía de pasto ecológico, los huevos los cogía de mis gallinas porque mis padres tenemos, ¿no? Ahí en el campo en Murcia. Y bueno, pues empecé así, ¿no? Comía fuera y ahí no comía carne, solamente pescado porque no era de pasto o ecológica. Y bueno, me di cuenta al final de que todo ese perfeccionismo al final es lo que me estaba causando también más problemas. Y... Has dicho que en principio tenías como una intolerancia a los lácteos. Sí. Y esa intolerancia... te voy a hacer una pregunta y luego te voy a contar una historia. Sí. ¿Esa intolerancia sigue o esa intolerancia era algo de ese momento por el tipo de alimentación? Es que no lo sé. ¿Y ahora ha desaparecido y consigues comer algunos lácteos o sigues igual? Pues mira, es muy buena la pregunta porque yo ahora mismo el problema es que hay 2 componentes de la leche, ¿no? La lactosa y la caseína. La lactosa es el azúcar de la leche y la caseína es la proteína. Luego la leche tiene más proteínas, ¿no? Pero básicamente... la gente que tiene problemas con los lácteos tiene problemas con alguno de estos componentes, ¿no? Entonces, la intolerancia a la lactosa puede ser genética también. Entonces, yo la verdad es que bueno, a raíz de todo esto, ¿no? Me he hecho bastantes pruebas y bueno, pues en una de las pruebas me vi la intolerancia a la lactosa y sí que yo carezco del gen para digerir la lactosa. En cambio, yo de pequeña toleraba la leche. Entonces, sí que es verdad que yo dejé de tomar leche, sí que tomaba queso, yogures y eso, pero en mi casa mi madre de siempre ha comprado leche de soja y yo pues no sé si cuando empecé con todos estos problemas ya me pasé a la bebida de soja. Y ahora no consumo bebida de soja, consumo otras bebidas vegetales, pero en este momento todavía sigo sin lácteos. Sí que es verdad que he estado temporadas en las que lo he intentado reintroducir, pero ya mi problema no es tanto la lactosa, sino la caseína del lácteo. Y entonces... bueno, en épocas en las que ahora yo estoy muy bien a nivel intestinal, pero sí que me siguen quedando unas cosillas y por otros temas pues tampoco me interesa ahora mismo meter los lácteos, ¿no? Porque no sé si se habrá dado cuenta, pero tengo un poquito de rosácea y entonces a veces hay ciertas cosas que empeoran, ¿no? Y yo no descarto que pueda introducir los lácteos en un futuro. De hecho, estoy segura de que los podré introducir, pero a día de hoy los únicos alimentos que no consumo son gluten y lácteos por mis circunstancias personales y bueno.
Y ahora es cuando te voy a contar una historia. Sí. Yo hace muchos años, pues hice una reintroducción alimentaria. Pues por un problema que tenía un familiar mío, al familiar le recomendaron hacer una reintroducción alimentaria para ver si el problema se solucionaba y decidí pues solidarizarme y acompañar. Y entonces pues yo también hice una reintroducción alimentaria. La cuestión es que yo en ese momento tenía unas alergias al polen, al polvo, con inhaladores, con todo el día con antihistamínicos, era bastante exagerado. Y al comenzar la reintroducción alimentaria, claro, la primera semana estás con alimentos súper básicos, pero básicos a niveles que yo creo que nadie se lo imagina. Y en la primera semana ahí me desaparece la alergia, todo tipo de alergia. Y a partir de ahí empiezo a reintroducir alimentos. Muy poco a poco, semana a semana, introducíamos uno, introducíamos otro. Y íbamos viendo si nos volvían los síntomas que nos habían llevado, porque a la otra persona también le desapareció el síntoma por el que había llegado ahí. Total. Que reintroduciendo alimentos llegó un momento que tocó reintroducir los lácteos. Y me volvió la alergia. Entonces decidí, son los lácteos. Vale, entonces los dejo. No tomo más lácteos y no me va a pasar nada. Y así he estado muchos años. Pero más tarde me he decidido o me he decantado por una alimentación low carb, con lo cual no tomo pan ni gluten. El gluten lo evito, pero básicamente lo evito porque como no consumo harinas, pues no consumo gluten. Es una consecuencia, ¿vale? Una de la otra y no pasa nada. Tampoco busco que no tenga gluten, sino simplemente no lo consumo porque no lo necesito o no lo tengo en mi dieta. Y he descubierto que simplemente con eso puedo consumir lácteos esporádica o diariamente. Los elijo de cabra porque por lo visto la caseína de la cabra me sienta mejor, pero estoy disfrutando de los lácteos. Yo ahora mismo por las mañanas mi café con mantequilla yo creo que ya no podría perdérmelo. Entonces era algo que yo pensaba que nunca iba a volver. He vuelto y sigo sin tener aquellos fastidiosos síntomas de la alergia que me llevaron a un alergólogo, a durante 5 años vacunarme. Y yo creo que simplemente es porque mi intestino estaba hecho en Cristo. Dejé el gluten, que a lo mejor tenía un poco de sensibilidad. Mi intestino ahora está bastante más mejor, porque además llevo una alimentación, yo te digo, low carb. Y hago mucho deporte, con lo cual yo ahora mismo no tengo alergia que yo sepa a los lácteos. Porque si salgo fuera y me ponen un plato, o sea, yo voy a un restaurante y ahí me ponen un buen plato, aunque lleve queso, yo como, porque sé que no me va a pasar nada. Porque lo hago esporádicamente, porque sé que es un extra. Entonces, no sé, me parece... Te quería contar esta historia porque quería llegar a lo que me interesa, que es el síndrome del intestino permeable. Porque también he leído por ahí que llegaste a descubrir que padecías síndrome de intestino permeable y que esto realmente notabas que impactaba en tu salud. Yo no me he hecho pruebas. Yo supongo que tenía intestino permeable y que con una buena alimentación y de una manera, llegué de una manera extraña y por el camino por el que he ido, pues me he ido manteniendo bien. Pero tú sí que te hiciste pruebas también de intestino permeable, entonces pues el vídeo que he grabado para esta tarde en el canal principal va sobre el intestino permeable y los síntomas, pero quiero que me cuentes tú en primera persona qué es lo que sentías y cómo llegaste al diagnóstico de intestino permeable. Qué historia te he contado, ¿eh? Sí. Pues mira, fue justamente cuando llegué al diagnóstico, fue el verano de antes de irme de Erasmus, en tercero cuarto de carrera. Y fue la primera vez, oye, que mi madre decía, mi hija está loca, porque yo me alegraba de que me saliera una prueba fatal. O sea, yo decía, tengo de todo, tengo parásitos, tengo cándidas, tenía ahí un mare magnum montado que, a ver, todos tenemos, ¿no? Ese tipo, bueno, si quieres explico un poquito en qué consiste el intestino permeable o quieres que vaya directamente a la sintomatología. Explica el intestino permeable. Pero ya tendrán el vídeo en tu canal, pero bueno, uno... El vídeo de esta tarde que no se lo pierdan. Pasa que no lo verán esta tarde, pero vamos, pueden ir a verlo porque el vídeo de esto saldrá más adelante. Y hoy estamos grabando, hoy es día 17 de mayo
Y hoy es viernes 17 de mayo y esta tarde a las 8:30 sí que es verdad que sale vídeo sobre intestino permeable, síntomas y algunos tips para solucionarlo. Pues perfecto. Pero explica qué es el intestino permeable porque para quien esté viendo pues no se tenga que ir tampoco de aquí. Bueno, haré un pequeño así para que se vayan a ver el tuyo también. Entonces, al final el intestino, todos tenemos el intestino permeable, porque, pero el problema es cuando hay una hiperpermeabilidad, ¿no? Lo que pasa es que para simplificar al final se utiliza el término intestino permeable. Entonces, porque los enterocitos no están, las células intestinales, ¿vale? Lo que conforma la barrera intestinal, no están completamente pegadas, por eso es un poquito permeable. El problema es cuando se separan las uniones de más, ¿no? Que ahí entonces dejan entrar moléculas más grandes y se pierde esa barrera de defensa a nivel intestinal. Y eso es muy importante porque, de hecho, un 80-90% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. Entonces, por eso dicen que, ¿no? que la mayoría de enfermedades también empiezan porque hay una permeabilidad intestinal, hay un aumento de esa permeabilidad. Entonces, claro, como consecuencia al final se produce una mala absorción. Entonces, uno de los primeros síntomas muchas veces de un paciente con intestino permeable es esa pérdida de peso tan brusca, como me pasó a mí, ¿no? O sea, yo me quedé en unos 35 kilos. O sea, es que yo veo las fotos de esa época y vamos, me doy miedo. Lo que pasa es que no había forma. O sea, yo comí una barbaridad. O sea, por mucho que tolerase pocos alimentos, vamos, las cantidades que comía eran que yo... Y no había forma de coger peso por ninguna parte. O sea, y luego ya lo que te decía, también tenía mucha falta de energía, ¿no? Obviamente si no hay una mala absorción, hay una falta de energía, el paciente se encuentra muy cansado, hay problemas de piel también, aparecen, pues eso, dermatitis, eczemas, rosácea, psoriasis, luego también calambres musculares también son muy típicos, o sea, dolores articulares y musculares también, migrañas, insomnio. La persona incluso también puede empezar a experimentar, o sea, aparte de también problemas a nivel intestinal, como podría ser pues digestiones pesadas, estreñimiento, diarrea. Empieza a tener también muchas veces, pues, incluso si le junta, sobrecrece algún hongo a nivel intestinal, puede aparecer también picor a nivel vaginal en las chicas, puede aparecer también los síntomas, ¿no? Que muchas veces se relacionan con un exceso de histamina, como un picor en la piel, empieza a haber una peor lubricación de todo el sistema de mucosas, con lo cual pues la persona tiene mucho ojo seco. Yo en esa época, o sea, no te puedes imaginar, o sea, bueno, hay fotos creo en mi Instagram, pero tenía unos orzuelos, o sea, que se me enquistaron, se me hicieron granulomas en los ojos. Y, o sea, estaba hecha un cuadro, vamos, es que lo tenía todo.